Shalom, quiero compartir este video denominado Vaigash, correspondiente al capítulo de Génesis 44, al versículo 18, correspondiente a la parsha de esta semana que se denomina del mismo modo Vaigash. Pero antes de entrar en este concepto, vamos a ponernos en tema. Estamos viendo que Judá, el cambio que se ha producido en su vida, por cómo intercede por su hijo, por su hermano menor Benjamín, en función de ver el sufrimiento de su padre. Muy distinto la postura a aquel Judá en Génesis 37, donde fue el promotor de la venta de su hermano José. Entonces acá hay un cambio, pasó el tiempo, creció el sufrimiento, la aflicción, el remordimiento, y bueno, y hubo un proceso de cambio, de teshuvá, pero Judá tuvo que caminar mucho. Por eso hay que leer Génesis del capítulo 37 prácticamente en adelante, para entender ese cambio que se ha producido, el sufrimiento que hubo en el camino por cabeza dura, por ir en contra de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre, por alejarse del Padre. Y es lo que nos sucede a nosotros, lo que sucede en Judá, en todos estos capítulos de Génesis, en definitiva, es lo que nos pasa a nosotros, lo que nos ha pasado cuando hemos estado lejos de la palabra de Dios. Nada de lo que él ha vivido es lejano a lo que pudimos haber vivido nosotros, fuera del ámbito de la mirada sabia del Todopoderoso. Muestra frutos dignos de arrepentimiento, porque dice, y ahora vemos que se intercede por Benjamín posicionándose como esclavo. Él se refiere como su esclavo, en lugar de mi hermano menor, al ver ese sufrimiento de Jacob, su padre. En Lucas 3, del 8 al 9, habla de los frutos dignos de arrepentimiento, Jesucristo, Yeshua. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces vemos un Judá desarrollando frutos dignos de arrepentimiento. Reitero, es Lucas 3, versículos 8 al 9. Porque recordemos, Judá ya vivió el dolor de su padre con la desaparición de su hermano José. Y lo dice en 44:31 de Génesis. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Entonces él ya visualiza ese dolor por la desaparición de Benjamín, por la presunta desaparición de Benjamín. Entonces acá está el cambio de Judá, que antes no lo había desarrollado, insisto. Y en los versículos 33 y 34, Judá es mucho más intenso en su comentario de Génesis 44. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, Judá se coloca en ese lugar, en lugar del joven por siervo de mi señor, en lugar de Benjamín, que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven?, dice Judá. No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces esto es empatía. Se ha desarrollado la empatía en la vida de Judá. Se ha puesto en los zapatos de su padre, en saber lo que va a sufrir. Habla de su muerte. Terrible, conmueve el cambio de este hombre y el cambio que nosotros podemos hacer. Y entonces, yendo a la porción de la semana, tomamos Génesis 44:18, que dice es lo siguiente: entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Ahí aparece el término Vaigash. Entonces Judá se acercó. Entonces se acercó. Y en realidad la más correcta sería y se acercó. Vaigash. Está hablando, también habla de descanso, de tranquilidad, acercarse para estar tranquilo, porque está haciendo lo que tiene que hacer, intercediendo por su hermano menor. Eso trae descanso, tranquilidad, reposo. La palabra en hebreo es margó, está unida a la palabra Vaigash, está relacionada.
descanso, tranquilidad y reposo. Qué palabras que aparecen. La raíz de Vaigash es Nagash. Nagash habla de apartar, de juntar, de ligar, de adorar, de ofrecer. Es decir, un apartarse en José. Pensemos en un José como tipo del Mashiach, apartarse en el Mashiach, ligándose, adorándolo, ofreciendo nuestra vida. Y también tiene que ver Nagash con Pentateuco, con el número 5, tiene que ver con ungir en la palabra Nagash. Entonces, apartarse en la Torá, apartarse en el Mashiach, en el ungido. En el centro de la palabra Nagash aparece la letra Gimel, que habla de... La letra Gimel es muy importante porque habla de andar en humildad, lleno del espíritu de Elohim, donde se abre a través de esta humildad en llenura del espíritu de Elohim, se abre la entrada a la casa del Eterno, en servicio y en palabra. Hay que andar en servicio y en palabra. Desde sus letras, la palabra Vaigash habla de Yeshua vino a servir y a purificar a través de la palabra de Elohim. Entonces vemos la ligadura que hay con el Mashiach, la ligadura que hay en esta expresión Vaigash. Judá se acercó y Judá se acercó. Entonces habla de la materialización de la senda de Teshuvá en la vida de Judá. Sumado al concepto que leímos de las letras, la palabra vino a servir, vino a hacer y purificar. O sea, no solo es teoría, sino también es acción. En este caso concreto, en la intercesión, Judá intercede, producto de ese acercamiento a el Dios Todopoderoso. En este acercamiento estamos hablando de un José tipo de Yeshua, lleno del Espíritu Santo, en servicio, ligado a la Torá, en un yugo con la Torá. Entonces vemos un Judá apartado, un Judá donde realmente están brotando frutos dignos de arrepentimiento. En este servicio de purificación que estamos describiendo, apartados, ¿cómo hago ese trabajo de servicio y purificación? Estudiando la Torá. La Torá purifica. El Pentateuco, dijimos que hablábamos que la palabra Nagash, raíz de Vaigash, habla de Pentateuco. Entonces el Pentateuco purifica para hallar reposo a nuestra alma. Dijimos que también la palabra Vaigash está ligada a descanso, tranquilidad y reposo. ¿Ven? Todo tiene que ver. Está ligado con el Shabbat. El Shabbat es para que podamos purificarnos, para poder servir. Nos apartamos para ser purificados y servir, pero en reposo, descansando. Es un servicio que nos relaja, no un servicio que nos llena de ansiedad, de tensión. Entonces, viendo este concepto intenso de Vaigash, podemos leer este texto de Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesucristo, Yeshua, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el concepto Vaigash. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También en Efesios 5:25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Ahí está el concepto Vaigash, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vemos una vez más la importancia del Shabbat para apartarnos, para servirlo, para ser purificados por Yud-Hei Vav-Hei.
Ahí está el concepto Baigash, la importancia central del día de reposo, de guardarlo. Podemos ver entonces el arrepentimiento de Judá en forma muy clara ante su hermano. Se apartó para interceder. En esa intercesión hay una restauración. Está cediendo un lugar, porque está poniéndose él estaba en el liderazgo en ese momento frente a sus hermanos y se coloca último porque va por su hermano menor. Está hablando de esa unción del Espíritu de Elohim que está obrando en él. Y se acercó, se ha ligado al justo, porque se acercó a José como tipo del Mashiach, y con todo lo que esto implica. Y esa letra Gimel en el centro de la palabra Nagash, la raíz de Baigash, qué riqueza, y muestra la riqueza, el cambio verdadero, esa senda profunda de Teshuvá que ha hecho Judá, que lo ha convertido en un líder sabio, en un gran líder, porque se ha humillado de líder ante sus hermanos a siervo, ha descansado ante el poder de Elohim, ante su poder, en el hombro, se ha recostado en el hombro de sabiduría. Porque ¿de dónde digo esto? Fíjense que el versículo finaliza, el 18, no se encienda tu ojo contra tu siervo, dice Judá, pues tú eres como Faraón. Esa expresión, tú eres como Faraón, eres mi hombro de sabiduría. Entonces Judá ha descansado su liderazgo en el hombro de la sabiduría de José, porque tú eres como Faraón. Ese hombro que entre ambos hombros está la cabeza, Yeshua. Y Benjamín reposa sobre esos hombros. Si inclusive uno mira el mapa de Judá y Benjamín, podemos ver dos hombritos y ahí está la cabeza, Benjamín, pensándolo a Benjamín como tipo de Mashiach en ese caso. Habla del brazo, de la mano poderosa, la mano derecha. Judá vemos entonces que se ha restaurado, que se ha ungido, porque de hecho hablé que aparece la palabra ungir en estas definiciones que hablábamos de Baigash. Dije que Baigash estaba relacionado a través de la palabra de su raíz Nagash en el ungido. Entonces vemos cómo se materializa toda esta transformación. Se ha ligado, es la importancia de la letra Gimel que menciono. Esa letra Gimel habla de esa teshuvá profunda, de esa humillación, y el pasarse a segundo plano. Los primeros serán los últimos, dice la palabra, en el servicio. Judá entonces manifiesta una restauración, manifiesta que hubo arrepentimiento. Podemos recordar la lectura de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Marcos 9:35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, habla Jesucristo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí se está colocando Judá. Dice Mateo 19:30, pero muchos serán postreros y postreros primeros. También está hablando entonces de tiempos postreros. Viviremos Oseas 1:11, y se congregarán los hijos de Judá e Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10, podemos encontrar una síntesis de la palabra Baigash. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, y afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él
os exaltará. Ahí tenemos una hermosa síntesis de este concepto Vaigash, de este cambio en Judá, de este cambio, esta transformación que sucedió en Judá, pero únicamente ese cambio que nosotros también podemos experimentar, o que hemos experimentado, o estamos en proceso de experimentarlo. Entonces es una oportunidad que todos tenemos. Todos tenemos que pasar por este cambio. Y luego, si leemos los versículos siguientes, al menos hasta el 24, vamos a observar ese cambio de Judá, cómo se nota hasta en su hablar. Porque 5 veces reitera la expresión Adoní, mi Señor. 6 veces tu siervo o tus siervos, Abdejá o Abadai, tu siervo o tus siervos. Entonces, ¿cómo se expresa ante José? Como mi Señor, como tu siervo o tus siervos. Entonces, vemos cómo cambia su lenguaje. Cómo él, al acercarse al justo, como al acercarse a su hermano como tipo del Mashiach, cómo ha cambiado. Entonces esto podemos pensarlo en nuestras vidas, cuando nosotros nos acercamos a Yeshua HaMashiach. Pero para ello tenemos que dejar todo, nuestra propia vida, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, nuestra familia, nuestra tierra, y sujetarnos al Creador de todo. Y dice Juan 14:15, lo resumo muy claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Filipenses 2, versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, el versículo 33 de este capítulo 44 nos da claramente, que ya algo hemos leído, pero vamos a verlo ahora después de haber visto todo este análisis. Te ruego, por tanto, que pueda ahora tu siervo, en lugar del joven, Judá refiriéndose a Benjamín, se está refiriendo a José, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá, entonces, ahí vemos la empatía bien clara. Judá era culpable, como todos sus hermanos, de lo que había sucedido con José. Pero acá evidencia esa transformación, ese quebrantamiento, ese remordimiento puesto en acción que lo transformó en frutos dignos de arrepentimiento a través de esa senda de Teshuvá. Y ese dolor del padre que él refleja en la ausencia potencial de su hijo menor Benjamín, ¿no? Y cómo él se conmueve. Nada que ver con lo que había sucedido con su hermano José hace algunos años atrás, donde él propuso venderlo a esos ismaelitas. Entonces, para pensar, para reflexionar el cambio que nosotros tenemos que realizar, si estamos en ese proceso, sepamos que hay un proceso que cuanto menos nos resistamos, menos dolor, menos aflicción vamos a sufrir. Si nos ponemos en tercos, probablemente o truncamos directamente o lo hacemos más tenebroso ese camino, porque es nuestra propia esa expresión que utiliza las escrituras, duro de cerviz. Muchas veces somos duros de cerviz, somos cabeza duras y nos oponemos a esos cambios. Los cambios hay que producirlos, y qué mejor haciéndolo de mano, tomados de la mano de Yeshua, quien nos lleva al Dios Padre Todopoderoso. Entonces, para reflexionar, es un hermoso, un bello concepto Vaigash para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que haya sido de Shalom este video.